Buenas noches para todos. Me complace poder estar aquí en esta noche para que aprendamos juntos acerca de esta temática tan importante. ¿Quién de los que estamos acá desea ser feliz? Todos, ¿cierto? Es importante, antes de dar inicio al desarrollo de la conferencia, conocer la definición que tenemos de felicidad. ¿Qué definición encontramos en Google, en el diccionario? Nos dice: felicidad, estado de grata satisfacción espiritual y física. Y también es importante conocer qué quiere decir utopía. Utopía es un plan, un proyecto, doctrina o sistema ideal que parecen de muy difícil realización. De ahí el cuestionamiento. Felicidad, ¿será una utopía o una realidad? ¿Será que la felicidad es difícil alcanzarla? ¿Ustedes qué opinan? Depende. Unos dicen que sí. Veamos entonces, desde el punto de vista del espiritismo, ¿qué nos dice acerca de la felicidad? En el libro El cielo y el infierno, capítulo 8, que nos habla de las penas futuras, según el espiritismo, nos dice que la felicidad absoluta es inherente a la perfección, es decir, a la completa purificación del espíritu. Toda imperfección es una causa de sufrimiento, del mismo modo que toda cualidad adquirida es causa de goces y de atenuación de los padecimientos. Como vemos, en la medida en que avancemos hacia el progreso, hacia esa perfección a la que estamos llamados, seremos felices. Nos habla aquí de una felicidad absoluta. ¿Y será que en este momento, en nuestro planeta, habrá alguien que sea perfecto? No, ¿cierto? Ninguno de nosotros es perfecto. Cada uno de nosotros está en un proceso evolutivo diferente, pero estamos en ese camino, en ese largo camino por recorrer. Y hemos escuchado de otras doctrinas que nos han hablado de los ángeles, aquellos seres que, según otras doctrinas, han sido creados ya en ese nivel superior, en ese nivel de pureza, digámoslo así, de una manera u otra. Pero el espiritismo nos esclarece también a ese respecto y nos dice que Dios nos crea simples e ignorantes. Todos arrancamos desde un mismo punto de partida. Estamos en ese proceso evolutivo que se da existencia tras existencia, porque en una sola existencia lograremos la perfección. No, ¿cierto? Es imposible alcanzar la perfección en una sola existencia. Y más aún cuando vemos que hay existencias cortas, jóvenes que desencarnan a temprana edad, otras experiencias reencarnatorias ya muy largas, con grandes equivocaciones. Entonces, Dios nos da la oportunidad de poder evolucionar a través de las diferentes existencias. Y nos dice que los ángeles son, pues, las almas de los hombres que alcanzaron el máximo grado de perfección que admite la criatura y que en su plenitud gozan de la felicidad prometida. Es decir, en algún momento nosotros también llegaremos a ese nivel de perfección. No es por capricho de Dios que Él crea a los seres sencillos, ignorantes, no, simplemente nos da nuestro libre albedrío para que poco a poco, paso a paso,
vayamos conquistando y logrando avanzar en ese camino. ¿Y qué será la dicha para esos seres que ya han llegado a ese punto de perfección? La dicha suprema, es decir, la felicidad suprema, consiste en el goce de todos los esplendores de la creación. Y nos dice que ninguna mente puede alcanzar a imaginar esos esplendores. Es muy difícil nosotros poder comprender las maravillas de la creación de Dios. Muchas veces nos maravillamos con los descubrimientos que se realizan, las diferentes especies de animales, marinas, terrestres, la cantidad de flora que existe, la diversidad. Ahora, ¿qué serán esos esplendores del universo? El conocimiento y la penetración de todas las cosas. En eso consiste la dicha suprema. En la ausencia de aflicciones físicas y morales. No existen las enfermedades, los padecimientos, no existe el sufrimiento de ninguna índole, no existe el desafecto, el desamor, la depresión. Ya no hay aflicciones, ni físicas ni morales. La dicha suprema consiste también en una imperturbable serenidad del alma. Cuando estamos tranquilos, tenemos nuestra conciencia limpia, nuestra conciencia tranquila, que podemos dormir, ahí podemos tener una media idea de qué será esa imperturbable serenidad. El amor puro que une a todos los seres, ese amor incondicional, ese amor que se entrega sin distinción a todos. La contemplación de Dios y en la comprensión de sus misterios que son revelados a los más dignos. Ya se revela esa comprensión de Dios, de sus misterios, que aún nosotros no podemos todavía comprender. No alcanzamos, nuestra inteligencia, nuestra moralidad está limitada y no alcanzamos a comprenderla. En el libro de los Espíritus, en la pregunta 920, Allan Kardec cuestiona: ¿el hombre puede gozar en la tierra de una felicidad completa? Hemos visto que para ser felices tenemos que ser perfectos. Y precisamente debido a esa afirmación, Allan Kardec realiza esta pregunta: ¿será que estando aquí en la tierra podemos gozar de una felicidad completa? Y los espíritus responden: no, puesto que la vida le ha sido dada como prueba o expiación. No obstante, de él depende aliviar sus males y ser en la tierra tan feliz como sea posible. De cada uno de nosotros depende aliviar esas cargas, aliviar eso que me está causando sufrimiento y buscar aquí en la tierra esa felicidad en la medida de lo posible. El espíritu, progresando gradualmente a medida que se desarrolla, llega al apogeo de la felicidad. No obstante, antes de que haya alcanzado el punto culminante de la perfección, goza de una dicha relativa a su grado de adelanto. Aquí ya nos habla de una dicha relativa, una felicidad relativa. ¿De acuerdo a qué? A nuestro grado de adelanto. Entonces es cuando vemos personas, las diferentes percepciones de felicidad que tenemos los seres humanos. Para unos, la felicidad será ir de compras, la felicidad más grande, ir de compras. Para otros, el simple hecho de tener lo necesario constituye la felicidad. Para aquellos que se encuentran enfermos, postrados en una cama, el hecho de recuperar la salud
sería la felicidad más grande. Para aquel que está privado de la vista, el hecho de volver a ver sería una gran felicidad. Entonces, esa felicidad es relativa de acuerdo al grado de adelanto de cada uno de nosotros. ¿En qué ponemos nuestra felicidad? ¿En las cosas materiales? ¿En las cosas del mundo? ¿O en las cosas espirituales y trascendentales? Sin embargo, habrá quienes digan, no tengo posibilidad alguna de gozar de esa dicha relativa. ¿Por qué? Estoy enfermo, no tengo dinero, no tengo familia, en fin, tengo muchos factores que me impiden gozar, así sea, en un mínimo de esa dicha relativa. Y para ellos Jesús tiene el consuelo más grande. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. Con estas palabras Jesús da a entender la compensación que aguarda a aquellos que lloran, a aquellos que sufren, si saben aceptar ese sufrimiento con paciencia, con resignación, porque si se rebelan ante la prueba, tendrán que volverla a repetir. Y estas palabras de Jesús nos esclarece el Evangelio, pueden entenderse de este modo. Debéis consideraros felices de sufrir, porque vuestros dolores en este mundo son el pago de la deuda que habéis adquirido en vuestras faltas pasadas. Y esos dolores, cuando se soportan con paciencia en la tierra, os ahorran siglos de padecimientos en la vida futura. Felices de sufrir. Qué contrariedad, ¿cierto? ¿Será que estamos felices de sufrir? ¿Hallamos felicidad en el sufrimiento que padecemos? No, es difícil, ¿cierto? Pero cuando vemos desde otro punto de vista, desde el punto de vista espiritual, vemos que estamos pagando una deuda, porque en este evangelio, en este capítulo del evangelio, bienaventurados los afligidos, nos habla de la justicia de las aflicciones y nos dice que todo efecto tiene una causa. Todo aquello que vivimos, todo el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, tiene una causa. Y como Dios es justo, esa causa es justa. Es decir, nada, ningún dolor que nos alcanza no es porque no lo merezcamos, es porque hemos fallado, hemos cometido faltas. Muchas veces nos dice el Evangelio que existen causas actuales de las aflicciones, que son aquellas que se derivan de las decisiones que yo tomo en esta misma existencia, pero que más adelante veo las consecuencias. Entonces, por ejemplo, en mi juventud me entrego a los vicios, a los placeres, al disfrute, y más adelante, en mi vejez, llega la enfermedad. Llegan las consecuencias de ese daño que he causado a mi cuerpo, a mi instrumento. Entonces vemos allí una causa actual de esa aflicción. Y nos habla también de las causas anteriores de las aflicciones. Cuando no encontramos en esta existencia una razón para padecer tal o cual situación, es cuando vemos niños con enfermedades de nacimiento. Aparentemente no hicieron nada para nacer en esas condiciones. Niños que nacen en la miseria,
más profunda cuando hay otros que nacen en cuna de oro. ¿A qué se deben esas desigualdades sociales? Aparentemente ante nuestros ojos, sin justa razón. Debemos echar entonces una mirada al pasado, a nuestras existencias anteriores que dieron origen a esa causa. Cometimos una falta en el ayer y en esta existencia debemos repararla. Por eso, cuando lo entendemos de ese modo, nos sentimos felices de sufrir, porque sabemos que estamos pagando esa deuda ante la contabilidad divina. Nos estamos poniendo al día en ese error, estamos reparando aquel daño que hicimos, que en este momento, gracias a la misericordia de Dios, no recordamos, pero que sabemos que efectivamente es así, porque Dios es infinito amor, infinita justicia, y no nos da nada que no merezcamos. Y nos dice el Evangelio, la felicidad no es de este mundo. Como tesis general, se puede afirmar que la felicidad es una utopía a cuya conquista las generaciones se lanzan sucesivamente sin que nunca puedan alcanzarla. ¿Y esto se debe a qué? A que se coloca la felicidad en las cosas materiales, en los placeres de los sentidos. Se busca erróneamente la felicidad allí. Por eso no podemos alcanzarla. En cuanto más evolucionados estemos, más felices somos. Podemos concluir con lo que hemos visto hasta ahora. Cuanto más evolucionados estemos, más felices somos. No cuanto más jóvenes seamos, ni cuanto más dinero tengamos, ni cuanto más poder tengamos. No, es cuanto más evolucionados estemos, más felices somos. Dado que el bien es el objetivo final de la creación, la felicidad, que es el premio al bien, debe ser eterna. Dios nos creó con un propósito, con un objetivo útil, que es hacer el bien. Y el premio a ese bien es la felicidad. Y cuando alcancemos la felicidad, esa felicidad será eterna. Entonces, veamos qué podemos concluir. La felicidad la logramos, la felicidad es hacer el bien. ¿Y qué es el bien? ¿Qué entendemos por el bien? Práctica de la caridad. Hacer a los demás lo que queremos para nosotros. Las buenas actuaciones. Amar al prójimo. Exactamente. El bien nos dice el libro de los espíritus en la pregunta 630, cuando Allan Kardec cuestiona acerca de cómo podemos diferenciar el bien del mal. Los espíritus responden: el bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios, y el mal es todo aquello que va en contra de esa ley. Pero entonces, ¿qué es la ley de Dios? Si el bien es lo que está de acuerdo a la ley de Dios, ¿qué será la ley de Dios? La ley de Dios es la única verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer o no hacer. ¿Y dónde podemos encontrar esa ley? ¿Dónde la podemos consultar, estudiar para poder actuar acorde a la ley de Dios? En nuestra conciencia,
nos dicen los espíritus. En nuestra conciencia, desde el momento en que fuimos creados, Dios implantó en nosotros su ley. Allí está, en nuestra conciencia. Pero sucede que a veces nosotros, debido a nuestras imperfecciones, a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, ahogamos esa conciencia, apagamos su voz, ¿cierto? No escuchamos, no queremos oírla, es como un ruido que nos impide hacer lo que nosotros queremos hacer, así no sea lo correcto. Y cuando esa conciencia está dormida, me cuesta trabajo viajar hacia mi interior y poder ver lo que está escrito en mi conciencia. ¿Qué puedo hacer? Los espíritus nos dicen, ved a Jesús. Ese es el modelo más perfecto que Dios ha dado al hombre, a Jesús. Jesús es para el hombre el ejemplo de la perfección moral a la que se puede aspirar la humanidad en la tierra. Nosotros podemos aspirar a ser como Jesús. Dios nos lo dio como modelo, como guía. Entonces debemos seguirlo. Vemos ahora en el ámbito tecnológico todo en las redes, todo se basa en seguidores y las personas que empatizan con ciertos contenidos, con ciertas personas, con youtubers, se vuelven seguidores y siguen esas páginas, esos contenidos. Qué bonito que también nosotros sigamos a Jesús, que es el máximo ejemplo de esa perfección. Y si la perfección es la felicidad absoluta, debemos buscar ser como Jesús, que es el modelo más grande de perfección. La doctrina que Jesús enseñó es la más pura expresión de la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios para Jesús? El amor. El amor. Pero no es ese amor pasivo, no es ese amor que está allí dormido. No, el amor es acción. El amor es actuar, actuar en pro del bien. Entonces, ese amor que Jesús nos enseña es el amar al prójimo como a sí mismo. Hacer por los otros lo que quisiéramos que los otros hiciesen por nosotros. Es la expresión más completa de la caridad, porque resume todos los deberes del hombre para con el prójimo. Esta es la regla de oro. Hagamos a los otros lo que queremos para nosotros. Y no hagamos a los demás aquello que no queremos para nosotros. Una regla de oro que nos la enseñó Jesús. Y aún hoy nos cuesta aplicarla. El amor resume toda la doctrina de Jesús, porque el amor es el sentimiento por excelencia. La ley del amor sustituye la personalidad por la fusión de los seres. Aniquila las miserias sociales. Feliz aquel que elevándose sobre su condición humana, ama con amplio amor a sus hermanos en sufrimiento. El amor sustituye la personalidad porque dejamos de pensar en nosotros para empezar a pensar en los demás. Dejamos de pensar en nuestro propio bienestar, en nuestra comodidad, para empezar a incomodarnos un poco por el otro. Y este comportamiento elimina las miserias sociales,
porque si hay solidaridad, si hay auxilio de unos a otros, esas miserias desaparecen. Por eso nos dice el Evangelio, feliz aquel que ama con amplio amor a sus hermanos. Es transformar ese amor, irradiarlo a los demás, extenderlo a todos, no restringirlo simplemente a unos pocos, a los miembros de mi familia, a mis conocidos, a mis amistades. No, es extenderlo a todos, darlo a los demás, ese amor. ¿Por qué? Porque si nos elevamos y pensamos desde el punto de vista espiritual, vemos que todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, que es Dios. Entonces ya no vemos al otro como un extraño, sino como un hermano, que si está en el camino equivocado, necesita de comprensión, no de juzgamiento, comprensión. Cuando comprendáis la ley de amor que une a todos los seres, buscaréis en ella los sutiles goces del alma, que son el preludio de la dicha celestial. ¿Y cuáles serán esos sutiles goces del alma? ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? ¿Cuáles serán esos sutiles goces del alma? Las buenas acciones, cuando no haya egoísmo, el amor, efectivamente. Todos esos son los sutiles goces del alma, aquellos beneficios que yo pueda dar a los otros sin condiciones. El amor sin condición. Muchas veces ponemos condición. Si me hace este favor, yo le colaboro. O le colaboro, pero me queda debiendo un favor. ¿Sí? El amor no hace eso. El amor es incondicional. Un ejemplo que tenemos cercano, que podemos ver en nuestro día a día, de ese amor incondicional, es el amor de las madres, ¿verdad? Ese amor incondicional, que no importa si el hijo está enfermo, si tiene que trasnochar, trasnochan, si tiene que madrugar, madruga. No importa ese sacrificio que se tenga que hacer. Eso es amor, es un amor palpable y es un amor que trasciende más allá de la carne, porque desde allí, desde la espiritualidad, podemos sentir todavía el amor de nuestras madres. ¿Y por qué ese sacrificio no le cuesta a la madre? No le cuesta ese sacrificio, porque ama. No le cuesta hacerlo. Muchas veces se nos presentan oportunidades de servicio, de ayuda, que una persona se enfermó, hay que cuidarla toda la noche en el hospital. ¿Quién se ofrece? No, es que cuando yo trasnocho al otro día, amanezco que no puedo, el dolor de cabeza, la migraña. No, yo definitivamente otra cosa, pero trasnochar no. Que hay que madrugar a preparar alimentos para los habitantes de calle el día domingo. No, es que el día domingo es mi día de descanso, toda la semana trabajando. No, otra cosa, pero eso no, eso es muy difícil. Entonces, de esa forma vamos dejando pasar las oportunidades de servicio.
Y en el libro de los Espíritus nos dice que el mérito al bien es aquel que se encuentra en la dificultad, aquel que me cuesta realizar. Porque si yo estoy en abundancia, no me cuesta nada dar. Pero si yo estoy en carencia, el hecho de dar algo para mí constituye una privación, algo que se me dificulta, algo que me cuesta. Por eso, el mérito de las acciones depende del grado de la dificultad con que se realizan. Y todos, indistintamente de la condición social, económica en la que nos encontremos, tenemos la oportunidad de servir. Absolutamente todos. Solo somos ciegos ante las oportunidades. Muchas veces pasan por nosotros y no nos damos cuenta y las desperdiciamos. Desperdiciamos ese valioso recurso para nuestro progreso, para nuestro adelanto. En el libro Ave Luz de Joao Nunes Maía, por el Espíritu Shaolin, Tomás, uno de los apóstoles de Jesús, le cuestiona acerca de la felicidad. ¿Cómo encontrar la felicidad? Esa felicidad tan anhelada. Y veamos la respuesta de Jesús. Lo que estás buscando no se encuentra muy lejos porque está dentro de ti. Las preciosidades más relevantes están depositadas en el cofre de los corazones y la llave que buscas para abrirlo es aquella virtud que predicamos como el mayor atributo de Dios, el amor. Qué hermoso, ¿no? Dentro de nosotros está la felicidad, ¿sí? ¿Y cuál es la llave para abrirla? El amor. Debemos practicar ese amor al prójimo. La felicidad es el conjunto de muchas cualidades que puedes alcanzar. Con todo, no son compradas en las ferias públicas ni tomadas de quien ya las posee. Esas cualidades pertenecen al tiempo y son hijas de ingentes esfuerzos. Ellas son consecuencia de la disciplina y de la educación. Entonces no podemos ir a comprar a una feria la comprensión, ir a comprar la tolerancia, ir a comprar la solidaridad. No podemos irnos de compras de virtudes. Debemos hacer grandes esfuerzos, nos dice Jesús, grandes esfuerzos para poder conquistar ese conjunto de cualidades que se ven representadas en esa felicidad real, en esa felicidad verdadera. Y nos dice que esas cualidades pertenecen al tiempo. ¿Por qué? Porque nos lleva mucho tiempo conquistarlas. Y si en una existencia no nos basta, tendremos que renacer, tendremos que reencarnar nuevamente para poderlas conquistar. Y en cada existencia nos vamos llenando, nos vamos aprovisionando de esas cualidades, pero requerimos de grandes esfuerzos, de la disciplina, de la educación. Educación, es decir, buscar ese conocimiento. Conozcamos a Jesús. Conozcamos la ley de amor. ¿Qué nos enseña esa ley de amor? La encontramos en el Evangelio. Y no basta con saber, no basta con conocer, ese es el primer paso. Conocer, estudiar, saber.
pero el segundo paso es obrar en consecuencia de ese conocimiento, es decir, aplicarlo a nuestra vida, vivenciarlo, para que de esta manera pueda tener un efecto positivo en nuestra vida. En el libro Despierte y sea feliz de Juana de Ángeles, a través de la psicografía de Divaldo Pereira Franco, Juana de Ángeles nos dice que los hombres y las mujeres contemporáneos, seducidos por la ambición, se dejan llevar por el júbilo, por el ocio, por las cosas que les da placer y dejan de lado los valores trascendentales del espíritu. Y nos dice que la ley de amor aplicada y vivida, que ya es conocida por todos desde hace tantos años que Jesús nos la enseñó, si esa ley fuera aplicada y vivida como debe ser, eso bastaría para que surgiera en la humanidad una transformación moral que llevara a ese despertar de conciencia. Amor, perdón y servicio constituyen métodos de fácil aplicación en las actividades cotidianas de la existencia corporal, de modo de desarrollar las potencialidades divinas que yacen en todos los seres y que los conducen a la autorrealización, a la plenitud. Amor, perdón y servicio. El perdón es muy difícil. El perdón es lo mismo que amar al enemigo, porque es un amor que no recibe recompensa. Es un amor que comprende al otro, que lo perdona sin necesidad de que le pidan perdón. Porque a veces estamos esperando eso. No, pero es que no me ha pedido perdón. ¿Por qué lo tengo que perdonar? Al menos que venga y se disculpe. Sí, escuchamos a veces. No, debemos ofrecer el perdón así no nos lo pidan. Porque el beneficiado con perdonar, ¿quién es? El que perdona. El que perdona es el que se beneficia, porque deja ir de su corazón ese resentimiento, ese dolor que le proporciona esa ofensa que recibió. Se libera. El servicio, también otro método, el servir. Cuando nos olvidamos de nuestros problemas y nos enfocamos en ayudar a otro, vemos que hay personas que sufren situaciones peores de las que nosotros podemos estar sufriendo. Y es allí donde sentimos un alivio de nuestras cargas, cuando empezamos a ver el sufrimiento de los demás y no nos enfocamos simplemente en lo que a mí me pasa, en lo que a mí me hace sufrir. Dejamos de lado ese ego y empezamos a preocuparnos por los demás. Entonces, de esa manera se nos olvida nuestro dolor. Y de esa manera empezamos ese proceso de autorrealización, de plenitud. La tarea impostergable en este momento es la del perfeccionamiento personal, la de la revolución interior, para que se produzca el encuentro con la conciencia lúcida y responsable que contribuirá a clarificar el panorama evolutivo del ser.
Es impostergable ese trabajo interior. Es impostergable esa reforma íntima. Debemos hacer ese proceso de autoconocimiento que hemos oído ya en otras conferencias. Hacer un viaje interior, aprender a conocernos, saber qué es aquello en lo que estoy fallando, descubrir lo que debo mejorar, lo que debo cambiar y de esa manera empezar a trabajar por esa reforma. Esa transformación cuesta porque no queremos aceptar nuestra realidad. Nos da miedo enfrentarnos con nuestra sombra, con aquello negativo que tenemos y que queremos creer que no lo tenemos, pero está allí. Cuando hacemos ese autoconocimiento, podemos determinar y saber qué es en lo que yo debo trabajar. Y en el Evangelio encontramos la experiencia de San Agustín, que nos la comparte de una manera muy sencilla, un método muy eficaz, que consiste en cada noche, antes de irnos a dormir, hacer una evaluación de nuestro día y mirar, ofendí a alguien, hice sentir mal a alguien, tuve un mal pensamiento hacia alguien, porque también por el pensamiento nos equivocamos, emitimos ondas negativas. Poder analizar ese minuto a minuto en nuestra agenda de vida y poder encontrar allí aquello que no me sirve. Darnos cuenta, fallé en esto, fallé en aquello, hice esto que no debía. De ese modo, poder trabajar al siguiente día por no caer en ese mismo error. No es que todos los días la misma plana. Ay, cometí los mismos errores. No, si ya nos dimos cuenta, seguir trabajando por ese error, para que esa lista de fallas, esa lista de equivocaciones, cada día sea más breve, cada día sea más corta. Y de esa manera nos estamos perfeccionando. ¿Qué otra cosa podemos hacer que nos ayude a ese perfeccionamiento? La oración, efectivamente. ¿Qué más podemos hacer? El estudio moral, la educación moral, educar nuestra alma. Cuando asistimos a los estudios del Evangelio, del libro de los Espíritus, estamos educando nuestra alma. Cuando asistimos a las conferencias, estamos educando nuestra alma, estamos aprendiendo. Cuando leemos los libros de la codificación, estamos adquiriendo ese conocimiento que nos da las herramientas para poder trabajar en ese perfeccionamiento moral. Y no solo los libros de la codificación, libros como estos, Despierte y sea feliz, libros codificados, psicografiados por Vivaldo, por Chico Xavier, donde han recibido muchos espíritus que desean el bien de la humanidad y nos transmiten esas enseñanzas para poder nosotros aplicarlas en nuestro diario vivir. Y de esa manera contribuir a clarificar el panorama evolutivo del ser. Somos seres en constante evolución. No debemos detenernos.
En el libro Regocíjate en Dios, también por el Espíritu Juana de Ángeles, psicografía de Divaldo Franco, nos dice: vive cada momento de tu jornada como si fuese el último. No te creas en régimen de excepción ante la muerte, porque ese privilegio no existe. A todos, en un momento determinado, nos llegará la muerte, nos llegará la hora de partir. Y hablamos de la muerte como el fenómeno físico, porque sabemos que nosotros, como espíritus, somos inmortales, seguimos viviendo. Pero debemos vivir no en el sentido material como escuchamos muchas veces. La vida es una sola, hay que vivirla, tengo que gozarla, tengo que disfrutarla, porque posiblemente mañana ya no esté. No se trata de los placeres. La felicidad no es el placer. Se trata de vivir como si fuera la última oportunidad de mejora, de trascender, de progresar, de evolucionar. No postergues los deberes de liberación moral para mejor, ni creas que mañana podrás realizar lo que hoy se te figura como imposible. Muchas veces cuando conocemos y somos conscientes de la reencarnación, de que tenemos oportunidades de mejora, decimos: no, esto no, en esta existencia no alcanzo, mejor en la otra. No dejemos para otras existencias. Aquí nosotros ya tenemos un llamado de nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos está hablando, nos está diciendo que tenemos que actuar. Y el momento de actuar es ahora, para mejor. Liberación moral para mejor. Igualmente, considera que tu existencia tiene una gran significación espiritual para ti mismo, así como para la sociedad de la que formas parte. Es poder comprender nosotros para qué estamos acá. ¿Qué sentido tiene estar acá en esta existencia? Estamos para amar, es decir, para hacer el bien. Agradecer esa oportunidad que Dios nos da, que es la vida. Para ejercitar esa ley de amor. En cuanto rige la oportunidad carnal, siembra alegría de vivir y bondad en toda parte, y haz que el paisaje de tu morada sea adornado de gentilezas y de ternura. Aprovechar esa oportunidad para dar una sonrisa a alguien, para ser bondadosos. Cuando aplicamos la bondad, cuando vestimos al desnudo, cuando consolamos al triste, cuando ayudamos a aquel que está pasando por una situación difícil, estamos siendo útiles, estamos teniendo una vida que es grata para Dios, estamos agradando a Dios con nuestra forma de actuar. Haz pues de tu actual existencia un himno de loor a la vida. Aprovechemos esta existencia. Puede que tengamos el conocimiento, pero a ese conocimiento es momento de vivenciarlo, de llevarlo a la práctica. Sabemos que tendremos más oportunidades, pero la oportunidad que tenemos hoy es única, es una oportunidad que no se va a volver a repetir. Entonces es importante que reflexionemos: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy aprovechando la oportunidad
que Dios me dio? ¿O estoy, por el contrario, adquiriendo más compromisos con la divinidad? ¿Me estoy endeudando más? ¿O estoy saldando las deudas que traigo de otras existencias y las deudas que tengo, que ocasioné en esta misma existencia? Es importante, queridos hermanos, que nos llevemos esta reflexión, no solo por hoy, sino por siempre, por nuestras vidas. La felicidad, entonces, es una utopía si la vemos desde el punto de vista terrestre, aquí, de los placeres, de la materialidad. Pero es una realidad cuando la vemos desde el punto de vista espiritual, cuando alcancemos la perfección. Allí gozaremos de esa felicidad absoluta. Y es importante que empecemos a trabajar desde ahora, desde esta existencia, en busca de esa felicidad, la felicidad real. Muchas gracias.